¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con nuestro panel, Mónica Rincón, Francisco Covarrubias, Paula Escobar. Vamos a tener a nuestro invitado en un ratito más, el diputado Gabriel Boric. Y partimos con el test de intolerancia. Primera palabra de Francisco Covarrubias. Bien, mi test de tolerancia esta semana tiene que ver con las elecciones que hubo recientemente en Venezuela. Todos sabemos que lo que ocurrió ahí fue una farsa, así lo han declarado una serie de gobiernos, así lo han declarado una serie de organizaciones, con un sistema electoral intervenido, con partidos políticos de oposición intervenidos, con un sistema judicial completamente chavista y con una serie de cosas que no garantizaran una elección democrática. Y sin embargo, claro, cumplió, como dijo Maduro, llueve, truene o relampaguee, vamos a ganar la Asamblea Nacional, y obviamente que la ganaron. La última vez que había ocurrido una elección en la Asamblea Nacional había perdido el chavismo, con lo cual se demoró un año Maduro en montar una asamblea paralela, que es la Asamblea Constituyente, donde la propia empresa española que hizo la elección electrónica denunció que se metieron 1 millón de votos falsos. Digo esto porque, bueno, ya nada nos sorprende de Venezuela y por lo tanto creo que ahí no hay nada muy noticioso. Pero lo que nos vuelve a sorprender es el Partido Comunista, con una declaración que nos dice una felicitación al presidente Nicolás Maduro, a su gobierno y al pueblo venezolano ante la victoria, al cabo de la cual las fuerzas inspiradas en la revolución bolivariana han alcanzado la mayoría de la Asamblea. Bueno, a mí me parece que esta forma de alcanzar la mayoría en la Asamblea no pasa ningún test de tolerancia. Peor aún, cuando dice que el proceso electoral fue impecable. El Partido Comunista ha felicitado a otros dictadores y a otros tiranos, digamos, Corea del Norte, Cuba, etcétera. A Maduro ya lo ha felicitado muchas veces, a Chávez lo felicitó anteriormente. Pero la pregunta que uno debe hacerse, bueno, en el momento en el cual el Partido Comunista tiene un rol tan relevante hoy en la política chilena. Y yo no digo que el Partido Comunista no haga aportes a la política chilena, porque sí lo ha hecho y durante toda su historia, pero sin embargo su compromiso con la democracia una vez más queda en entredicho con declaraciones como esta, y en momentos en los cuales los partidos de la oposición están viendo con quién se alían. Creo que es súper relevante ver y volver a analizar estas declaraciones que se juntan con otras declaraciones que ha hecho el Partido Comunista esta propia semana, cuando ha dicho que va a rodear la Convención Constitucional de forma tal de que no hayan cocina. Yo me pregunto, ¿es una cocina cuando van a haber 150 personas que son elegidas y que van a estar debatiendo y que van a estar buscando acuerdos? ¿Eso es cocina? Por lo tanto, creo que las declaraciones del Partido Comunista, una vez más, no pasan el test de tolerancia. Mónica Rincón. Mi test de... Me acordé como una frase. Corrieron casi solo y llegaron primero. No es gran gracia. Mi test de tolerancia lo quiero dedicar porque esta semana comenzaron a cotizarse en Wall Street los derechos de agua. Para algunos esto es algo positivo, pero abre la puerta a la especulación. Y también conocimos esta semana un estudio de la Universidad de las Américas, entre otros, que muestra la extrema concentración de propiedad del agua en Chile. De los 29.001 titulares que poseen derechos de aguas consultivos, el 1% tiene el 79,02% del volumen total de agua disponible. 1% tiene el 79,2% del total de derechos de agua disponibles. Ante precios exorbitantes como se vuelven, los pequeños no pueden competir, ven secarse sus cosechas, mientras otros ven, por ejemplo, crecer muy saludables sus paltos. No olvidemos además que el 47,2% de la población rural vive sin agua potable, y si bien en zonas urbanas en general el acceso es casi universal, la verdad es que el punto ahí es que las tarifas son tan altas en comparación con sueldos precarios que se contrae el consumo. O sea, si no es en el acceso, es en el consumo donde se refleja una desigualdad feroz en el acceso al agua, que es tan importante. Escuchen bien de las conclusiones del Instituto de la Universidad de las Américas, es el siguiente: sin mecanismos regulatorios adecuados a la realidad chilena, el mercado del agua y sus características especulativas son peligrosas para la subsistencia en Chile. De eso estamos hablando. Desde 1981 lo sabemos, con el Código de Aguas y las noventeras privatizaciones, el agua en la práctica, la verdad es que en los hechos es privada. El Estado la regaló a perpetuidad y hoy día tiene que recomprarla muchas veces y pagar por estos derechos las ganas. Y también pagar carísimo, ojo, por camiones aljibes, porque para que se sepa,
1 de cada 13 chilenos se abastece con camiones aljibes. En los últimos 5 años, el gasto en camiones aljibes ha sido algo así como 150.000 millones de pesos. O sea, nos hemos gastado en camiones aljibes, que es necesario porque la gente no tiene agua, pero no es la idea que sea así, 9 hospitales. Entonces, no es solo cambio climático. ¿Es sequía? Sí. Es sequía, sí. Pero también, muchas veces, aunque sea legal, es saqueo. Yo voy a hacer el test de tolerancia sobre un concepto que se acuñó a finales de 1940 por dos personas que tenían una visión más bien matemática de las comunicaciones, se llamaban Claude Shannon y Warren Weaver, y que crearon lo que se conoció como el modelo matemático de la comunicación, donde había un emisor, había un receptor, había un canal que los ligaba, y todo lo que provocara distorsión o distracción del mensaje lo denominaron ruido. Y ellos crearon este modelo de comunicación que tiene el concepto de ruido metido dentro. Y hemos visto mucho ruido, creo yo, hoy día en una serie de declaraciones públicas, institucionales, y que quiero mencionar las dos últimas porque todas ellas tienen arreglos si es que no fueron hechas intencionalmente. Si es que la intención estaba en poner los mensajes como fueron, no hay ruido, hay intención. Pero si es que no estaba, entonces estamos ante un problema. Voy a partir con la Defensoría de la Niñez, que hace un video donde en medio de una cosa que es tremendamente interesante, inspiradora, estoy hablando de una institución que a mi modo de ver es una de las instituciones más capaces que ha habido de posicionarse para el poco tiempo que he tenido desde el año 2018, con una defensora de la niñez que yo encuentro que es extraordinaria, pero mete una frase, saltarse los torniquetes, que hace que la tomen todos los que no quieren la Defensoría de la Niñez para partir, y además un montón de otra gente, y se cuelguen de esa frase para generar un ruido gigantesco en torno a que en realidad se está incitando a la violencia con la ruptura de los torniquetes. Eso es ruido. ¿Cómo se corrige el ruido? El ruido en gran medida se corrige hoy día, por ejemplo, como lo hacen algunas empresas, como lo hacen algunos medios de comunicación. Incorporan dentro de los directorios a alguien como abogado del diablo, alguien que su pega consiste en cuando ellos tienen que comunicar algo, verlo y encontrarle todos los peros y todas las cosas que eventualmente puedan contener ruido, algo que distorsione el mensaje. El segundo caso, por cierto, es el del presidente de la República, que tengo que decirlo porque creo que es una cosa relativamente obvia. El presidente de la República es una máquina de fábrica de ruido comunicacional. Y lo hace a veces con sus chistes, lo hace a veces con su conducta, cuando aparece de pronto en la Plaza Italia, en medio de situaciones donde toda la ciudadanía ha estado aislada. Lo hace ahora en la playa de Cachagua, fotografiándose con gente sin mascarilla, cuando el mensaje de su institución y el mensaje principal de él es todo el contrario, provocando ruido, provocando incluso gente que dice, bueno, si el presidente lo hace, ¿por qué yo no? Además estamos hablando en este caso de la persona que probablemente tiene más asesoría y más gente a su alrededor de cualquier otro ciudadano que tenga o no tenga cargo. Por lo tanto, creo yo que ambos hicieron ruido. Uno, la Defensoría de la Niñez, sacó su mensaje. El otro se autodenunció, en el caso del presidente Piñera. Las dos cosas tienen una valoración, a mi modo de ver, en el resultado, pero el objetivo es no provocar ruido, sobre todo cuando estamos en una pandemia y la gente cree y quiere creerle a las autoridades. Para que esa cosa no suceda, controlen el ruido. El presidente lo tiene que hacer y lo tienen que hacer también las instituciones que están mandando mensajes y que de pronto pueden salir inadvertidamente situaciones que eventualmente van a causar mucho ruido, y eso es totalmente nefasto para el mensaje original. Paula. Bueno, mi test de tolerancia esta semana es para una buena noticia, para el acuerdo histórico que se alcanzó en la Comisión Mixta esta semana para los escaños reservados para los pueblos originarios de Chile, ¿ya? Estos van a estar dentro de los 155 convencionales, no son supramayoritarios, no son fuera de los convencionales originalmente votados, elegidos.
Van a ser 17 para pueblos originarios y 1 para afrodescendientes, que es uno de los temas que quedó pendiente y se va a votar separadamente. Van a haber 7 cupos para el pueblo mapuche, 2 para los aymara y para los siguientes 8 pueblos, 1 cada uno. Estoy muy consciente que no es un acuerdo perfecto. Hubo, como decía Fernando acá también, mucho ruido desde que el tema quedó pendiente en el acuerdo original. Acuérdense que quedaron 2 temas pendientes, la paridad y los escaños reservados para los pueblos originarios. Y los independientes. Bueno, y los independientes, además, que bueno, también ahí ya se anduvo, digamos, legislando al respecto. ¿Y por qué es tan importante esto? Siendo un acuerdo que no es perfecto, tiene problemas, los vamos a analizar en detalle los problemas, sobre todo el problema que va a tener para el CERVEL, porque de los 28 distritos van a ver que va a haber reasignación de cupos, va a haber que en el fondo esta matemática cuadrarla de una manera que no va a ser fácil. Y también está el tema del pueblo afrodescendiente o los afrochilenos, que a algunas personas les parece que no están en la misma categoría. Pero dicho eso, me parece que es muy importante por 2 razones. Primero, porque en un momento en que cuesta que la clase política llegue a acuerdos y saque adelante proyectos que son de la mayor importancia para el país como este, que lo logren. Fue en la hora final, digamos, fue en la hora cero, pero se logró. Y lo más importante de todo, porque creo que esto es muy importante para empezar a tener una convención constitucional que realmente sea más representativa de las identidades que hay en Chile y seguir y dejar esa mentalidad, digamos, de pensar en Chile de una manera unidimensional. Yo creo que esto es una deuda de muy larga data, no es la única deuda que hay con los pueblos originarios, desde luego, pero es un principio simbólico de respetar su dignidad, de incorporarlos al debate público, de una manera que me parece que es muy, muy importante. Así que, desde mi punto de vista, con todo lo que puede ser no perfecto de este acuerdo, pasa completamente el test de tolerancia que la Comisión Mixta haya logrado llegar a acuerdo. Yo voy a tener que discrepar. A ver, dale. Es que yo entiendo en el sentido que tú lo dices, Paula, en el sentido que es muy importante que estén los pueblos originarios y en eso suscribo. Pero creo que este es un acuerdo hecho a destiempo. Esto está ingresado en diciembre del 2019 y me parece que hay 2 temas que son especialmente graves. Lo primero es que si uno quiere en el fondo incorporar, tiene que escuchar a los que van a ser incorporados y en ese sentido lo que ellos pedían es que este padrón no fuera necesario, que se hiciera lo que dicen además los convenios de la OIT, el 169, lo que dice el criterio de la OEA, lo que dice la ONU, que es la autoidentificación, que la gente ese día fuera y simplemente pudiera decir, yo quiero votar en el padrón indígena porque soy indígena y ya está. Y lo que se hace es que tú te puedes autoidentificar hasta 45 días antes, hacerlo en medio de una pandemia, hacerlo para muchos sectores. Imagínense que la mitad de los estudiantes de la educación pública en Chile no tiene internet. ¿Qué internet van a tener en muchos de los lugares donde viven poblaciones indígenas? Y lo que temen muchos de ellos es que finalmente sea un desincentivo finalmente para la participación, lo complejo que es la creación de este padrón, porque los datos de la CONADI tampoco son exactos, y que se termine diciendo en verdad, de una manera que no es correcta, ya que no se va por la autoidentificación, es que hay poca participación, no les interesa mucho en verdad, y que se use políticamente también el tema de decir son pocos, no les interesa, no era tan relevante. Y lo que me parece aún más grave es lo que pudiera llegar a ocurrir si es que se rechazara, por eso lo digo en condicional, el escaño para los afrodescendientes. ¿Y por qué? Porque son un pueblo tribal por ley. La ley 21.151 los reconoce, los reconoce como tal, el 16 de abril de 2019. Por lo tanto, son por ley un pueblo tribal. Y el convenio de la 169, por el cual se están creando además estos escaños para pueblos originarios, dice que tienen que crearse para pueblos originarios y también para los pueblos tribales. Por lo tanto, no hay ninguna razón, es incluso ilegal, contraviene las normativas que hemos suscrito y los pactos y los convenios internacionales y la propia legislación chilena, no darles un escaño a los pueblos tribales y en este caso los afrodescendientes. Por lo tanto, me parecería gravísimo, me parecería la vulneración de un derecho, un tremendo retroceso que se deje fuera a los afrodescendientes. Si eso es así, sería para mí un escándalo. Yo no estoy a favor de que queden fuera, desde luego. Solo 2 precisiones muy chicas de lo que dice la Mónica. Uno, que el CERVEL va a tener la potestad para identificar a la población no solo con los registros de la CONADE, sino también otros. O sea, va a poder usar ampliamente información. Pero no era lo que querían los pueblos originarios, querían la autoidentificación. Y yo digo, en el fondo, siendo no perfecto, es lo que hay y pudieron no haber llegado a acuerdo. Es que debieron llegar a acuerdo. Y lo con otro los es que yo estoy de acuerdo con la Mónica en lo de los pueblos afrodescendientes. Estuve hablando con un historiador experto en esto, que es Cristian Castro, que es director de
Historia de la UDP, ha hecho su trabajo doctoral sobre esto y dice que, primero, que hay presencia de estos pueblos desde el siglo XVI en Chile, y que además hubo cambios en cómo se hacían los censos, los cuales fueron como desapareciendo de los censos, pero que han tenido una presencia constante y que además esto, como decía la Mónica, también refleja la multiculturalidad de nuestro país y las diferentes identidades que hay y que deben ser reconocidas y, como dice, claro, están reconocidos desde 2019 como pueblo tribal. Yo aquí veo el vaso medio lleno, medio vacío. Déjenme dar mi posición, que es más bien cercano al medio lleno. Más allá del tema de los afrodescendientes, pero me parece que finalmente, a ver... Es que si tú fueras afrodescendiente no irías más allá, porque serías como, no, está bien, pero quiero centrarme fuera. en el punto central, que es lo que hablamos al principio y que es lo que habló la Paula. En ese punto, me parece que, primero, hay muchos países, o sea, no están todos los países en los escaños reservados, ¿cierto? Hay países que tienen pueblo originario, países que son admirados por nosotros, que no los tienen. Me parece que en este caso, me parece que haber llegado a un acuerdo en torno a este tema, que fue difícil, sí fue muy difícil porque habían posiciones muy contrapuestas y digámoslo, porque también había mucho cálculo político. Eso es lo que nadie quiere decir, pero había mucho cálculo político. Y hay menosprecio para el pueblo originario también. Sí, hubo también eso. Pero sin embargo, me parece que el hecho de, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en el país, en un momento donde tenemos posiciones tan antagónicas, haber podido llegar a un acuerdo que es sustancialmente mejor de cualquier cosa que podríamos haber imaginado algún tiempo atrás, donde vamos a tener una incorporación, donde hemos logrado no romper lo que votó la gente para el plebiscito en cuanto al número de personas que van a estar involucradas, me parece, yo sé que se puede mirar de las dos formas, pero a mí me parece que es algo más bien digno de celebrar que de lamentar. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Paula en cuanto a que para el CERVEL vienen tiempos bien complejos, porque en muy poco tiempo tienen que organizar una serie de cosas, para lo cual no sé si tienen la infraestructura adecuada. Ya lo vimos lo que sucedió en los cambios de domicilio en el pasado, que fue un casi papelón que ocurrió. Yo espero que ahora no sea así, pero a mí me parece que hemos dado un paso importante como país. Yo encuentro que le hemos dado más pega por las puras al CERVEL, que ya tiene, por otros tantos temas que ya sabemos, mucho trabajo, porque bastaba con la autoidentificación y no hubieran tenido que hacer nada. Oye, un pequeño detalle muy importante, fácil. además, se va a respetar la paridad, que eso era algo que estaba en la duda, y se va a respetar la pero paridad con todo esta esto, fórmula del candidato o candidata alternativo que tiene que ir nombrado inmediatamente, de manera que si hay que hacer correcciones, inmediatamente también la gente sepa por quién va a votar. Ese era un punto que estaba pendiente y voy a capitalizar también un poco en el tema de la autoidentificación, que cuando pasan este tipo de cosas, una de las situaciones que ocurren y que tú las ves, no solamente en las redes sociales, las ves incluso en la prensa teóricamente seria, es que se empiezan a trivializar las cosas y se empiezan a ridiculizar situaciones. Así como se ridiculizan los afrodescendientes. Yo tengo mis dudas, para serte franco, sobre los afrodescendientes, más allá de lo que dice la Mónica respecto a la obligación legal que Chile tuvo que ya al tenemos reconocer. la obligación. Okay. Pero creo que alguien eventualmente podría mirar una serie de color. Bueno, porque tengo la impresión de que la diferencia entre los pueblos originarios, que es lo que se estaba hablando, y los pueblos tribales, que no son originarios. Son anteriores al Estado, son preexistentes, esa es la división. Pero está bien, sí, yo lo entiendo y pueden haber un montón de otros que también se quisieran subir a ese tipo de cosas. Pero está bien. Yo no voy a hacer un hecho del punto. Creo que lo que pasa cada vez que nosotros hablamos de pueblos originales, pueblos tribales, de cualquier pueblo que no sea el que la gran mayoría de los chilenos forma parte, lo primero que sale es la caricatura. Lo primero que sale es básicamente una sensación de que aquí hay algunas personas que están tratando de aprovecharse del sistema para tener prebendas que no tendrían si es que no se aprovecharan del sistema, haciéndose pasar por víctimas pueblos originarios. Y yo tengo la impresión que estamos ya bastante grandecitos y creo que estamos bastante curtidos en este tipo de materia como para entender que las representaciones, entre otras cosas por lo que decías tú, Francisco, que es lo que pasaba en otros países, por la representación de los pueblos originarios, o los pueblos que estaban aquí antes del Estado, o antes de incluso que llegaran los primeros extranjeros a colonizar, están en muchas partes total y absolutamente normados.
y eso no ha provocado ni que esos países se transformen en cunas del comunismo o esos países se transformen en un fascismo acelerado. Al revés, una señal de civilización. No tiene nada que ver con el toque ideológico de ellos. Sin embargo, nosotros estamos discutiendo y estamos viendo en las redes sociales un montón de input de personas que creen de que aquí detrás de esto en realidad hay una suerte de meter personas ideológicamente de otro lado para distorsionar la Convención Constitucional. Y eso me parece realmente ridículo. Por lo mismo, si había una forma más fácil... Tratémoslo como el tema que es. Sí, por eso, si queríamos incorporarlo, ¿por qué no hacer la autoidentificación? Y una cosa sobre los pueblos afrodescendientes. Para lograr esa ley, el año 2019, trabajaron muchísimos años para demostrar. No es como que te llegan y te dan una ley para demostrar que tú eres pueblo, tienes que demostrar que eres cultura, que tienes idioma, que tienes raíces. Son igual que los pueblos originarios en Chile, son preexistentes al Estado. Trabajaron años estas comunidades para ser reconocidos, pasaron una serie de test, de pruebas. Y ojo, lo importante no es cuántos son. No es importante cuántos son, sino si son pueblo o no y si los reconocimos y lo hicimos después de un tremendo trabajo y no tengo tiempo a explicar. Pero incluso si dijéramos cuántos son, bueno, resulta que son cerca... 8.500. Y eso es varias veces más que el pueblo, es más o menos lo mismo que los Rapa Nui y son varias veces más que los pueblos más pequeños originarios que hemos reconocido. No es importante el tema del número, sino el tema de la cultura y del grupo que estamos rescatando. Entonces no hay razón ni legal ni ética y como hay tiempo para razonar, por eso pongo el énfasis en eso, porque bueno, y además un grupo que vivía una historia dramatiquísima, digamos, vienen de la esclavitud. O sea, por eso creo que también América Latina se ha hecho cargo, países como Brasil, de esta historia, esa parte de la historia, y es muy importante que también nosotros nos hagamos parte. Es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. ¿Por qué no lo miramos? Y tenemos que incorporarlo. Yo insisto en el punto de que, ojo, que cuando uno discute este tipo de cosas, las visiones empiezan a tomar características fanáticas. Entonces, unos empiezan a decir, mira, no se puede discutir de este tema porque va a pasar esto de alguna forma lo que están tratando de hacer es meter la mano en la urna, como se dice básicamente. Bueno, decían eso con la paridad de Bópoli, acuérdate que votaron en contra de la paridad porque dijeron que metía la mano en la urna, no sé ahora qué dirán. Hay cosas que están en el ámbito de lo discutible, o sea, a mí me parece que la autoidentificación... Todo es discutible. No, claro, pero me parece que legítimamente discutible, o sea... Yo creo que hay buenas razones para uno. Podemos discutir sobre las encuestas también. No, por eso, pero hay buenas razones para una cosa y para la otra. O sea, no me parece que sea un escándalo el hecho de que no sea por autoidentificación, porque tiene problemas. Yo dije que lo del escándalo eran, en todo caso, que se dejara fuera a los afrodescendientes que estaban reconocidos por ley. Pero es que fuiste tan enérgica, Mónica, que pareció que eran las dos cosas un escándalo. No, me parece yo digo que la autoidentificación que no se haga caso a la autoidentificación. Está bien, pero es una opción, pero existe sí, pero es una opción respaldada también por organismos internacionales, por la ONU, por la OEA. Bueno, pero para los efectos prácticos se tomó ya una decisión por respecto a los pueblos originarios, no se tomó respecto de los afrodescendientes. Y se vota esta semana. Por eso se vota esta semana. Y el tema de la autoidentificación también está entre paréntesis. Exacto. Vamos a... Mira... ¿A qué tema nos vaya a llevar, Pablo? No, yo creo que podemos dedicarle un par de minutos quizás a el 7% de aprobación de la presidencia de la República. Yo no lo digo porque haya que tirarle más palos al presidente Piñera. Lo digo porque históricamente, en este país, cuando la popularidad o la aprobación del presidente o presidenta de la República ha bajado un umbral, ha habido una discusión instantánea. De inmediato, personas que han salido a decir de que no puede estar una persona con 30% de aprobación. A propósito no puede. La presidenta Bachelet. No recuerdo dónde. Ese fue el Mercurio. ¿Qué pasaba ahora que tenía un 33% de la presidenta Bachelet? Pero fue Andrés Alamán en su momento, que también planteó de que cuando tú tienes 30% ya básicamente lo que tienes que hacer es irte. Y creo que hay un punto de discusión serio respecto de qué incidencia tiene una muy baja aprobación en las facultades que el presidente tenga de llevar adelante su gobierno, que es al final lo que valida o no valida que esa persona pueda desarrollar las labores para las cuales el pueblo lo eligió. Bueno, claro, yo creo que en eso, dado el régimen político que tenemos en Chile, se da particularmente la complejidad de tener baja popularidad con un régimen tan presidencialista, es un problema central.
Al mismo tiempo creo que esta popularidad de Piñera probablemente es una de las más bajas de la historia de Chile. Claro, no se hacían encuestas antes de los años 70, Sí, ¿cierto? Pero no creo que hayan habido presidentes con tan baja popularidad en el pasado. Habría que hacer una convención de historiadores. La pregunta es por qué tiene esta tan baja popularidad, en parte evidentemente por los errores que ha cometido, por los ruidos y por otras cosas, pero también en parte me parece que hay un tema que es bien central, que Piñera quedó en tierra de nadie, porque en el fondo la izquierda, por cierto, que no lo quiere, lo considera, incluso la izquierda más radical lo considera asesino igual que Pinochet, como le cantaban en el estadio, y la derecha no lo quiere porque considera que ha sido condescendiente con la izquierda. Entonces ese es el peor escenario para quedar, digamos, en una tierra de nadie. Pero creo que no es el peor, y con esto termino, pero creo que tal vez, lo pongo como hipótesis, no es el peor escenario en cuanto a la elección que tomó Piñera de la búsqueda de acuerdo, etcétera, de poner, no sé, cierto, un gabinete medianamente moderado, porque si él se hubiera, con el estallido social, se hubiera trincherado para mantener ese 30% y hubiera dicho que es la izquierda, que es Maduro, que es Venezuela. Eso lo hizo. Sí, pero lo hizo en parte, pero después... Lo ¿qué hizo es lo que incluso hizo? poniendo Sí, el ejército encima. Está bien, no, pero es que ¿cómo? Lo hizo incluso poniendo el ejército de frente. Sí, claro, pero el estado de excepción fue apoyado en su momento por mucha gente, o sea, desde Pancho Vidal a mucha gente. El punto es, si él se hubiera atrincherado en eso, pero quedó en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque en el fondo después lo que hace es tratar de buscar acuerdos, pone un gabinete de gente más moderada, etcétera, y entonces los propios lo abandonan. Y la gente que votó rechazo hace un mes, era gente que rechazaba a Piñera, no era gente como algunos corresponsales extranjeros no entendían esto. Decían, entonces el 20% de rechazo, ¿ese es el porcentaje de Piñera? No, el 20% de rechazo Bueno, algo habrá ahí también. anti-Piñera. Bueno, era un 13, o sea, había un 13 con un 7. Claro, entonces... Oye, yo quería agregar a eso el reporteo que hice más o menos de por qué esta encuesta salió así, que como dices tú, Fernando, es histórica para Criteria, que es la que hizo esta encuesta, pero también para las demás, este índice tan bajo, un 7% de popularidad. O sea, la presidenta Bachelet en su peor momento tuvo un 16, el presidente Piñera después del estallido 11 o 12. Esto realmente es algo llegando como a lo más bajo posible, y además arrastra al gobierno, que también baja equivalentemente. Y hay dos temas que incidieron en este trabajo, digamos, de campo. Uno tiene que ver con haber hecho el proyecto del 10%, que entonces él aparece rivalizando con Pamela Giles, aparece como el que quiere quitarle el proyecto a Pamela Giles haciendo su propio proyecto, y eso fue mal evaluado. Pamela Giles en esta misma encuesta Criteria aparece encumbrada, digamos, y como el que lucha contra la élite y los privilegiados, digamos, es su posicionamiento actual. Pero lo segundo tiene que ver con lo que hablaba Fernando antes de los ruidos, que yo lo llamaría más freudianamente actos fallidos ya directamente del presidente, porque aquí lo de la mascarilla en Cachagua le pegó completamente en esta evaluación, ¿ya? Y yo creo que acá hay un punto central, que yo no sé realmente si el presidente se da cuenta de lo grave que es esto, y su equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tema de la mascarilla, que parece tan anecdótico, realmente es muy central en esta evaluación tan mala de él y del gobierno. ¿Por qué? Porque aparece entonces esta idea que ya se ha instalado en el presidente, que es muy difícil sacarla, de que representa a los privilegiados y que las reglas son para los demás y no para él, y que en el fondo él siempre gana, porque él puede ir a la playa, al borde de que nos tengamos que volver a encerrar, puede andar sin mascarilla, puede sacarse fotos, se sacó fotos con salvavidas, o sea, podría haber contagiado gente y en realidad no importa nada, no le importa nada. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad y tampoco es mi ánimo seguir golpeando a un presidente que está además con una popularidad tan baja, pero yo creo que es importante cuidar la institución presidencial. Es un riesgo no solo para él, para toda la institución presidencial, y estos actos fallidos deben ser controlables. O sea, no puede seguir haciendo esto. La encuesta y se fue a la Plaza de Italia. Exactamente. Lo que quería decir de esto es que creo que el peor enemigo del presidente Sebastián Piñera es el presidente Sebastián Piñera, y creo que o marca un hito con algo, o logra pasar la banda, o en verdad no veo por dónde sale de esto. Creo que él debería exponerse menos, hablar menos, uno, para no cometer este tipo de errores persistentes. Segundo, para que se entienda que cuando él habla es importante. Cuando habla, por ejemplo, Angela Merkel, aparte de lo bien que lo hace, digámoslo, se sabe que es importante, no habla todo el tiempo ni de todos los temas. Y creo además que es importante no olvidarnos que esta semana también hubo dos temas relevantes. Bueno, la UDI ganó Javier Macaya y nombra a María José Hoffman, que es la que hizo todo el trabajo además previo también. Ganó también Isquia Siches y tiene
el doble votación de la UDI. Quiero destacar dos cosas. Uno, había gente, el colegio médico, Claro. 20.000 votos versus... Pero esto no se lo puede atribuir solo a Izquiasiste, porque también su oponente llevó una buena cantidad de votos. Pero votaron más médicos que militantes de la UDI. Sí, eso es a lo que yo voy es O hay dos más cosas. médicos que Pero quiero militantes decir de la dos cosas. Creo que se revela que la gente cuando siente que algo importante se decide, vota. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de la UDI esperaban menos votantes. O sea que los votantes de la UDI habrán sido menos que los del colegio médico, pero Mucho más que la última sentían vez. que algo importante se definía entre Víctor Pérez y Javier Macaya. Y lo segundo, Izquiasiche se queda con la presidencia del colegio médico con un 50 y tanto, 51 algo por ciento de los votos, y de nuevo creo que las organizaciones sociales están generando agenda, debate, y los ciudadanos cuando ven de nuevo que algo importante se decide, como por ejemplo en el plebiscito, van a votar. En las primarias, cuando sienten que no los invitaron realmente a la fiesta democrática, o cuando sienten que no se define mucho, no van a votar. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y estaremos con nuestro invitado de hoy, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Tenemos ya a nuestro invitado, el diputado Gabriel Boric. Gracias por estar acá, diputado. Voy a tratar de ponerlo en un lenguaje lo suficientemente coloquial para que todo el mundo entienda, pero de pronto como que el país ha estado suscrito por dos tipos de opiniones. La opinión una es que estamos llenos de pendejadas, y la opinión dos es que estamos llenas de viejadas. Y entre las pendejerías y las ancianidades, la política chilena está sin método, sin saber qué hacer, dividida entre jóvenes que llegaron a la política y viejos que están desde los tiempos inmemoriales en la política y que no hay comunicación alguna, y ahora se está produciendo de alguna manera una erosión al interior de los mismos grupos. Lo del Frente Amplio que ha ocurrido en estos días no es distinto probablemente a lo que ha pasado con montones de partidos, que a todos se les han desgajado, se han formado nuevos partidos, etcétera. Pero el hecho de que sea hoy, cuando tenemos un discurso muy duro de un sector del Frente Amplio hacia lo que fue la historia reciente de Chile, y de pronto no pueden administrar su propio cuartel. ¿Cómo se ve eso, Gabriel? ¿Eso es algo que ustedes alguna vez dijeron, mira, no va a ser todo coser y cantar? Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos quienes están viendo. Buenas noches, pues. No, buenas noches, estamos en vivo, estamos en vivo. Son las 11 con 17 por si acaso. No, 11 con 17. estamos en vivo. Es la hora de Magallanes, quizás. Eso. En particular, bueno, todos quienes están en estas cuarentenas eternas que están tan duras. Mira, yo no vengo a este programa con certeza irrefutable ni con la claridad de que esto es lo que hay que hacer, para allá vamos y síganme los buenos y los que no se queden atrás. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en el último rato es que uno crece más cuando escucha y cuando duda. Dicho esto, evidentemente nosotros tenemos convicciones que queremos defender, pero uno tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión y hacer una autocrítica, no en el sentido de la que acusaba Carlos Peña antes, sino de revisarse y los argumentos políticos ponerlos sobre la mesa. Y antes de entrar en la contingencia, a lo que tú te refieres de la juventud y de lo viejo, yo creo que cualquier fuerza política que se asiente o que comience su trayectoria defendiendo demasiado su carácter de joven, su virtud, o su virtud entre comillas, de ser joven o de ser nuevo, es una fuerza política que se decreta una vida corta. Porque aunque los jóvenes y quienes sean nuevos en algo no lo creamos en ese momento, tanto la juventud como la novedad se acaban más rápido de lo que parece. Es verdad. Y por lo tanto, el sentido de fondo del Frente Amplio tiene que estar más allá de la juventud o una pretensión de virtud en la juventud, que yo creo que no hay, sino en las convicciones que defendemos y en el país que queremos construir.
que me parece que quedó bastante bien retratado en el programa que presentamos, el programa de muchos del 2017 de Beatriz Sánchez, y que hoy día, después de lo que ha sucedido el 18 de octubre, estamos en un momento telúrico en donde toda la política se mueve. Y nosotros no estamos exentos de ello. Yo creo que vamos a construir un espacio que va a ser más convocante de lo que fue en su momento la Constitución del Frente Amplio, pero eso es parte de otro debate que me imagino que vamos a tener acá. El senador Latorre dijo que en Revolución Democrática se sentían herederos de la Unidad Popular. ¿Usted se siente heredero de la Unidad Popular? Mira, esto lo hemos conversado varias veces con muchos compañeros y compañeras. La historia no nace ni el 2011, ni el 2018, ni nace cuando nació uno. Y en ese sentido que nos sentimos parte de una tradición de izquierda que excede por mucho nuestras experiencias vitales, nos sentimos parte de una posta. Y esa posta va desde las luchas en las salitreras a fines del siglo XIX, pasando por la constitución del Partido Obrero Socialista en los años 20, por la República Socialista del 32, la experiencia del Frente Popular del 38 en adelante, y por cierto por la Unidad Popular, las luchas contra la dictadura y un montón de otras experiencias de las cuales nosotros tenemos que crecer, leer y formarnos. Por lo tanto, me siento parte de esa experiencia histórica, de ese tronco histórico de la izquierda en Chile. ¿Está cómodo con la alianza con el Partido Comunista? Eso es algo que estamos discutiendo hoy día al interior del Frente Amplio. Tanto Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática han tomado la decisión. Se lo pregunto de otra forma. ¿Usted se sentiría cómodo en una alianza con el Partido Comunista? Yo no tengo ningún problema de tener una alianza con el Partido Comunista. ¿Implicará también apoyar al alcalde Jadwe como eventual carta presidencial? ¿Implica subordinarse finalmente al liderazgo del Partido Comunista? Por ningún motivo. Las alianzas por ningún motivo subordinarse. Porque las alianzas, cuando uno se alía con otros, si está pensado desde la perspectiva de la subordinación, yo decido morir. Y yo creo que nadie decide morir. ¿Podría implicar sí apoyar al alcalde Jadwe? Respecto a lo del alcalde Jadwe, que yo creo que ha hecho una gran gestión como alcalde en Recoleta y a quien le he manifestado personalmente mis diferencias respecto a ciertas opiniones en temas contingentes en su momento. Creo que es un tremendo liderazgo y yo espero que como Frente Amplio seamos capaces de presentar una alternativa que compita en una primaria y que definamos una candidatura. Gabriel, pero... Si es que en esa primaria o el mecanismo para resolverlo que lo definamos gana el alcalde Jadwe, yo no voy a tener problemas en apoyar al alcalde. Gabriel, pero en el apoyo a Jadwe no sería por el cosismo, digamos, no sería por su gestión en Recoleta, sino que por lo que representa. Y en ese sentido tú acabas de decir de que no tendrían ni un problema de una alianza con el Partido Comunista. Mi pregunta es, ¿tú compartes las visiones que tiene el Partido Comunista respecto a la democracia? Y eso, en el fondo, es lo que hemos visto en todos los países que ha gobernado. No ha gobernado nunca una democracia el Partido Comunista. Y en ese sentido, eso es totalmente impreciso históricamente, partiendo por Chile en 1970. No, claro, pero en el fondo se degradó la democracia y en el fondo todos los regímenes donde hoy día gobierna el Partido Comunista, Vietnam, Corea del Norte, etcétera, son puros regímenes autoritarios. El Partido Comunista gobernó durante varios años en la Francia de la posguerra sin que nadie se le acusara de ser parte de una dictadura, con ministro del Interior. Es que, ¿sabes qué, Francisco? Te voy a pedir que seas riguroso en estos temas, porque se ocupan muchas caricaturas para denostar al Partido Comunista o al Frente Amplio. Entonces, si vas a utilizar ejemplos históricos, hagámoslo con rigor. Está bien, y yo con todo el rigor te lo digo. Tú compartes la visión que tiene el Partido Comunista respecto a la democracia. Tú compartes la visión del Partido Comunista felicitando las elecciones de Maduro o felicitando a Kim Jong-un, etcétera. Eso refleja una forma de ver la democracia, que yo no te digo que sea partidario de excluirla como en el pasado ocurrió, por ningún motivo, todo lo contrario. Pero sin embargo, es una forma de ver el mundo y es una forma de ver la democracia. A ver, la pregunta está hecha, la pregunta, Francisco, está hecha. Entiendo, mira, voy a ser bien claro en este tema y creo que requiere un contexto histórico. Pablo Neruda escribió a fines de los 40 la Oda a Stalin, además de los preciosos cantos de amor a Stalingrado, 1, 2 y 3 que están en la Residencia de la Tierra, que los recomiendo, que no tienen que ver con Stalin, sino con la lucha que se estaba dando ahí en 1942. Pero la Oda a Stalin dice en un momento: Stalin, tú eres el mediodía de la humanidad y de los pueblos, algo así, no recuerdo exactamente la frase precisa. Después Neruda se arrepintió de esto. El Partido Comunista en su momento apoyó la invasión en 1956 a Hungría. También hizo lo propio cuando... En Checoslovaquia. También hizo lo propio el 68 en Checoslovaquia. Y se arrepintieron posteriormente de esto. Yo no
tengo dudas de que el Partido Comunista en el futuro se va a arrepentir de haber apoyado la situación que está viviendo hoy día en Venezuela. Yo creo que las elecciones en Venezuela no cumplen ningún estándar democrático. Creo que no cumplen ningún estándar democrático. No tengo ninguna duda de que en Venezuela, tal como lo han señalado informes internacionales que también se han referido a Chile, que se violan los derechos humanos. Tú has sido súper claro eso muchas veces respecto a Venezuela, pero el punto es que el Partido Comunista tiene ese mismo enfoque respecto a Cuba, tiene ese mismo enfoque respecto a Corea del Norte. Entonces, ya no es una cosa de una rara apreciación respecto a un proceso determinado, sino que es una forma de ver la democracia con la cual yo te pregunto si tú te sientes cómodo. Francisco, hay una obsesión con el Partido Comunista y su visión respecto a estos temas en los cuales yo tengo una diferencia y la planteo de manera clara y no me subordino a la posición internacional que tiene el Partido Comunista respecto a esto, pero entiendo que en los temas que nos competen en Chile podemos tener un montón de acuerdos y de hecho nos encontramos permanentemente en las luchas sociales. Déjame terminar la idea. Yo no me encuentro con dirigentes de base del PPD en las movilizaciones estudiantiles. Los militantes del Frente Amplio no se encuentran con dirigentes de base de la ADC en los conflictos territoriales socioambientales. Nos encontramos principalmente con gente independiente, gente vinculada a los territorios, del Frente Amplio y del PC. Son con quienes más nos encontramos. Dicho esto, esta pregunta tan dirigida siempre al Partido Comunista, yo esperaría que también se le pregunte a todo el espectro político, o a la gran mayoría, porque hay algunas pocas excepciones, por qué no son capaces de condenar, por ejemplo, la invasión de China en el Tíbet o el impedimento de la democracia en Hong Kong, porque tenemos relaciones comerciales con ellos. Porque ni la derecha ni la concertación se atreven a mencionar algo probablemente comercial hay. Paula. Diputado, yo le quiero, usted ya le contestó a la Mónica por el liderazgo del alcalde Jadwe. ¿Cómo se hace para tomar esto? Es bien difícil, ¿no? Es un poco complicado. Es una técnica. Yo le quiero preguntar por el liderazgo de la diputada Giles, porque ¿qué pasaría en el caso de que en una primaria amplia ella resultara la que tiene mayor cantidad de votos o en segunda vuelta fuera ella? ¿Usted votaría por ella? Yo prefiero referirme a liderazgos que estén construyendo proyectos colectivos. Pero ella aparece en las encuestas hoy día, rankeando, de hecho en la encuesta Criteria que estábamos comentando, aparece pasando, ¿Estás tratando digamos, de decir de que Pamela Giles tiene un proyecto personal? Estoy diciendo de manera clara que desde mi perspectiva no está construyendo un proyecto colectivo, sino más bien en torno a lo que ella estima que es una manera correcta de hacer política que yo no comparto. Pero no votaría por ella. Por lo tanto, no veo en ese liderazgo un ánimo de que la política sea algo comprensivo de todos y no solamente en torno a una sola figura, que sí lo veo en el debate con el Partido Comunista o en ciertos sectores del como dice la Mónica, Partido pregunta, no votaría por ella. Si ella pasa a la segunda vuelta y ella es la candidata de... Es que no me, cuando... Pero que son definiciones importantes, pero diputado. si vamos a hablar de una segunda vuelta, me gustaría saber quién es el otro candidato también. Bueno, entonces, pero... si me dices que el otro candidato es José Antonio Cast, chuta, yo no votaría en ningún caso por José Antonio Cast. Y dependiendo de la coalición de la alianza. Pero digamos lo que parecería hoy día, Joaquín Lavín porque, y Pamela Giles. Porque es que eso creo que pero nos lleva, una opción clara, eso nos lleva, creo, a una caricatura en donde lo único que va a permitirle una respuesta como esa es armar una polémica artificial que yo con la diputada Giles no tengo ningún interés. Es una pregunta válida, diputado, saber cuáles son sus preferencias. Yo por Jadwe no votaría jamás, dijo, y le generó un montón de problemas en las redes sociales. Y por Lavín tampoco. Y lo dijo claramente, digamos, y por Lavín tampoco. Y agregó una cosa, estábamos todos acá, dijo, yo no votaría por Jadwe, no por Jadwe, sino que porque yo no votaría por el comunismo o por algún candidato comunista. ¿Son definiciones legítimas de preguntar? Pero son definiciones legítimas de preguntar y también mi respuesta es legítima de que hay que ver cómo se constituye una fuerza que llevara a alguien como ella como candidata presidencial. Yo espero que la candidatura presidencial que logre levantar la izquierda sea en torno a un proyecto colectivo y en función de eso tomaremos las definiciones, pero no voy a dar una respuesta categórica ahora ante esa pregunta para evitar polémicas que después nos tengan enredado una semana como tú dijiste. Entonces, la polémica que sí los tiene enredado durante esta semana es la renuncia de 2 personas en Revolución Democrática, el Partido Liberal, que se sale del Frente Amplio. Esto es que llamémoslo así, acto de evolución dentro de la madurez política o estamos asistiendo a una situación que en realidad puede horadar la base misma del Frente Amplio. El Frente Amplio se constituyó como tal un poquito antes del 2017. O sea, llevamos poco más de 3 años y medio, seguramente 4 años. Antes de eso habían habido hartos esfuerzos que habían fracasado, pero tiene que ver también con la emergencia de los movimientos sociales post-2011. Desde que nació, trataron de
en diferentes instancias, diferentes analistas, de asegurarle una corta vida y darlo por muerto. Yo creo que el Frente Amplio hoy día está viviendo un proceso de recomposición que es propio de la política chilena post-18 de octubre, en donde todo se mueve para tratar de entender el Chile que se ha creado últimamente. Y me gustaría referirme a propósito de eso, al eslogan de los 30 años, porque veo mucha escandalera cuando se dice ustedes están en contra de, o quienes legitimamos el eslogan de los 30 años están en contra de todo lo que se hizo en este país. Yo creo que tenemos que entender más profundamente la crítica que hay a los 30 años. Porque nadie de quienes la defienden o quienes la dicen en la calle están diciendo quiero que volvamos a la situación que teníamos antes de los 30 años, queremos volver a la dictadura. Nadie dice eso. Lo que, esta es mi opinión, por cierto debatible, es que durante 30 años una élite política que estaba disociada y que tomó una decisión consciente de desmovilizar al pueblo que había luchado contra la dictadura, se dedicó, con aciertos y errores, a solucionar problemas que venían de los últimos 17 años. Senadores designados, la falta, oye, quizás de mucho antes que 17 años, la falta de divorcio, la censura cinematográfica, el binominal, un montón de cuestiones que están ahí. Y que la generación que creció al alero de esos 30 años no se sintió identificada porque no fue parte de ese proceso. Entonces la crítica a los 30 años hoy día es quiero ser parte de la historia. Quiero hacerme parte del destino que vamos a construir en Chile. Y eso es el proceso constituyente. Por lo tanto, yo estoy esperanzado respecto a eso. Y creo que ahí, a propósito de la pregunta que me hacía Mónica sobre la unidad popular, creo que es importante que no veamos todo desde una perspectiva muy estática. Hemos avanzado en Chile. Hemos avanzado en Chile. Hace 10 años ni siquiera no era posible hablar de asamblea constituyente. El presidente del Partido Socialista de la época nos mandaba a fumar opio a los que decíamos que queríamos asamblea constituyente. Hace 10 años la Universidad del Mar estaba llevándose los recursos de los estudiantes para la casa y estafando a miles de familias. Logramos terminar con el lucro en la educación gracias a las movilizaciones sociales. Hace 10 años estaban a punto de hacer Hidraicén y nos decían que si no lo hacíamos se iba a cortar la luz en la mitad de una operación al corazón. Y sin embargo, pese a toda esa campaña del terror, se logró salvar aquello y hoy día tenemos una discusión tremendamente interesante respecto al hidrógeno verde, por ejemplo, y cuáles son sus potencialidades. Diputado, ¿le puedo preguntar algo? Las cosas no son blanco y negro. Le quiero preguntar algo de lo que preguntaba Fernando, pero la partida del diputado Vidal, de Natalia Castillo y del Partido Liberal con Vlado Mirosevic, que fue uno de los fundadores del Frente Amplio cercano a usted, ¿usted hace alguna autocrítica de esa partida o le parece que es natural Es que ahí sí voy a coincidir con la columna del domingo pasado de Carlos Peña cuando decía que esto no se trata de buscar una autocrítica como culposa en uno mismo, sino que lo que una autocrítica profesional como político, no culposa. A lo que voy es que tenemos una diferencia política y esa diferencia política con el Partido Liberal en particular es totalmente legítima. Y yo he hablado, no solo he hablado a Luis Felipe Ramos y a los diferentes dirigentes y dirigentes del Partido Liberal que me ha tocado conocer a muchos de ellos, le deseo el mayor de los éxitos. Qué bueno que, por ejemplo, lleven a Agustín Esquella. No el mayor, pero no le mayor importa sería que se como que hayan le ido. fuera mejor que usted. No, espero que les vaya bien en su proyecto. Porque creo que Pero son no un aporte. no le afecta que se hayan ido ellos. No, porque tenemos una diferencia política. ¿Y los dos diputados de RD también? Creo que eso se ha sobredimensionado. Son dos diputados con muy baja votación, que hay muchos diputados con baja votación en general, pero me parece que... Eso no es ¿No le ningunear. parece importante? Sonó bastante a ninguneo en un sistema en que se supone, perdón, diputado, Es que si ¿sabe ellos qué? salen porque van dentro de un pacto. Entonces, cuando sirvieron por los votos supuesto. de ellos no hay problema y si ahora que se van son No, por diputados supuesto, con pero baja mira, votación. lo que voy es que se fueron dos personas. Se fueron dos No personas. me refiero a dos, me refiero a que usted dijo, pero son diputados con baja votación. Se fueron, sí, está bien, no es la mejor manera de plantearlo. Pero se fueron dos personas y se ha hecho como que a partir de la salida de dos personas hay como una crisis de identidad del Frente Amplio. Bueno, pero se han Yo ido no otros creo- partidos yo no- antes también. Yo no creo que eso sea así en este momento. Yo creo que el Frente Amplio está tomando decisiones estratégicas donde hay diferencias políticas y esas diferencias políticas se definen en buena lid y con Vlado, incluso con Pablo y con Natalia lo hemos conversado. Ellos tomaron otra definición política. No nos vamos porque estemos peleados a muerte y no nos vayamos a volver a encontrar. Pero tampoco es la catástrofe. Mira, veía un comentario de una compañera que decía, mira, no cada vez que el editorial del Mercurio o las columnas de Francisco Covarrubias digan que el Frente Amplio está en crisis o que la izquierda está en crisis, tenemos que creernos que estamos en crisis. Hay problemas, por cierto que hay problemas, estamos en un momento de definiciones telúrico Saludo donde a se está saludo moviendo a la todo, compañera. en donde se está moviendo, Sí, en donde pero está no hay moviendo todo. autocrítica suya como líder del Frente Amplio, Pero Gabriel, ¿no? Yo, mira, creo que la autocrítica siempre es fundamental, pero, ¿Pero creo cuál que es en esta? este caso lo que hay son diferentes
diferencias políticas, no es que se haya cometido Gabriel, un error. ¿cuál es la diferencia política de fondo que está detrás? Que hay algunos que creen y han defendido públicamente que se puede construir una mayoría a partir de del encuentro con los sectores que fueron la concertación. Y nosotros, nosotros creemos, tal como lo dijo Giorgio públicamente en su momento, que lo ideal, y creo que lo decía Paulina Bodanovich hoy día, si no me equivoco, en el Mercurio, lo ideal sería la alianza más amplia posible. Y ahí han habido diferentes iniciativas en torno a eso, en donde esté desde la ADC, el PS, el PP, el mundo independiente, por cierto, a quienes se les cerraron las puertas de manera negligente en el Senado. Ya, pero vamos al clivaje del Frente Amplio. ¿Cuál es la pelea de fondo? Que ante la imposibilidad de esa alternativa, habemos quienes creemos que hay una mayor sintonía respecto de lo que está sucediendo en Chile hoy día, con no solamente el Partido Comunista, con un montón de dirigentes sociales que están en torno al Frente Amplio o Chile Digno, la alianza en donde también está el PC, el Frente Regionalista Verde, Acción Humanista y un montón de otros movimientos, que con el PPD, PS, PR y la DC. Y con esto termino el punto. Con la democracia cristiana, no solamente no nos encontramos, nos desencontramos cuando hubo que votar la reforma tributaria de Piñera, que quería bajarle el impuesto a los más ricos. Nos desencontramos cuando en su momento el gobierno trató de llegar a un acuerdo que mantenía intactas las AFP. Nos hemos encontrado en el tema de Diputado, las una pregunta constitucionales. corta. ¿Y qué le pasa a usted con digamos, lo que se ha comentado mucho, y se lo dice Álvaro Elizalde hoy día en la entrevista de Gloria Faunde en La Tercera, que en el fondo la competencia entre las fuerzas progresistas lo que va a terminar haciendo es que ganen los sectores de centro-derecha, y él llama acá sectores conservadores? Yo concuerdo en algo con Álvaro. Creo que no podemos, y por eso el estar enfrancados, y lo conversaba el otro día con otras personas de partidos de unidad constituyente, no podemos estar sacándonos como diciendo tú eres malo, tú eres traidor, tú eres un cabro chico, el Frente Amplio murió, nos dicen, y no sé, ustedes son unos traidores que vendieron al país. Pero ese es el tenor de la conversación. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar. No creo haberme expresado en esos términos respecto a, y siempre dije, hay matices, blanco y negro, nosotros podemos tener una opinión respecto a eso, ustedes otra. Yo no creo que los últimos 30 años hayan sido un desastre, traté de dar otra interpretación respecto de los 30 años, y creo que tenemos que construir un diálogo programático en torno a qué queremos que pase en la Constitución. Si es un momento, hay que desanclar el momento constituyente que estamos viviendo hoy día. Diputado, sí, pero sin unidad, digamos, lo más posible que la derecha quede sobre representada. Hay que desanclar el momento constituyente que estamos viviendo hoy día de las aspiraciones personales, las identidades, como decía Álvaro Elizalde, y de la carrera presidencial. Porque el momento constitucional va a fijar las reglas. Pero para ¿cómo van a hacer unidad con Paula, gente que están diciendo que en el fondo no van a hacer alianza con la exconcertación y sí con el Partido Comunista? Es que no hemos dicho eso. Nosotros hemos estado disponibles a una alianza lo más amplia posible. Creo que ese es el título de la entrevista de Giorgio Jackson. No, ese no es el título. No, ese no es el título. Lo que él dice es que nos resulta más natural una alianza con el PC que con... Y dice explícitamente Giorgio, yo creo que ahí es importante no quedarse solo en el titular. Si tuviera dos botones, el de la unidad y el de elegir uno u otro, elegiría el de la unidad. Desgraciadamente ese botón, por diferentes motivos, no se ha presentado, porque fue a Chaín. El 26 de octubre, el día después del plebiscito, dijo, es imposible una sola lista. ¿Eso fue así o no fue así? Eso fue así. Ahora, Entonces, tratar de culpar al Frente Amplio, yo creo que todos somos responsables. Acá no sirve decir como Chaín es el único responsable o tú. No, todos tenemos algún grado de responsabilidad. Mónica, pero yo creo que se Mónica puede Rincón. avanzar en contenido, descentralización, pueblos originarios, derechos sociales universales y un montón de otros temas, el agua que mencionaba Mónica al comienzo, que son esenciales y son lo que espera el debate del pueblo de Chile y no la ensalada de siglas y la pelea que tenemos entre nosotros. Carlos Ruiz decía que había sido mucho más atrás que el presidente Sebastián Piñera, toda la época de la concertación, la nueva mayoría, la que genera el malestar social. ¿Usted coincide? Totalmente de acuerdo. Esto es algo que se viene incubando hace muchísimo tiempo. Los procesos históricos son mucho más largos que, o sea, no están acompañados exactamente de la duración de un gobierno o de un usted periodo no le parlamentario. atribuiría a este gobierno, en el fondo, el surgimiento del malestar social. Ya, Pero sí, un par de cosas más. o sea, las leyes de seguridad interior del Estado contra el pueblo mapuche se aplicaron durante el gobierno de Bachelet, por Pregunta, ejemplo. si saca a la ADC de la ecuación, trate de sacar ideológicamente a la ADC de la ecuación, ¿de quién está más cerca usted ideológicamente? ¿Del PS o del PC? Yo ideológicamente me siento más cerca de la tradición del Partido Socialista.
que del Partido Comunista. Que la del Partido Comunista. Me siento O más sea, cerca de la tradición histórica libertaria ¿Y del actual? latinoamericanista del Partido Socialista. O sea, Mira, perdón, es que quiero uno- entender, si fuera posible entonces una alianza con esa vertiente ideológica, ¿se sentiría también cómodo con ello? yo no tendría ningún problema en una alianza con el Partido Socialista sin exclusiones. Sin, Ya, excluir, perfecto. sin excluir, Usted- A ver, pero, pero- Mónica, sin espérate un poquitito. excluir el PC. Yo creo que una Sí de entiendo las cuál es el punto, pero cosas- quiero ir a otra cosa. Usted habló de la constituyente, que es un desafío que tienen ahora todos. Todos tenemos. Todos tenemos, sí, pero ustedes están en la política más activa. Nosotros tenemos más bien de explicar el proceso y de votar en su momento. Paritario, además. Se ha planteado justamente por quienes podrían llegar a ser sus socios en esa elección y en otras, cambiar el quórum de 2/3. ¿Usted estaría de acuerdo con cambiar en la convención constituyente el quórum de 2/3 que se acordó en el acuerdo que usted suscribió, con el costo político que tuvo para usted suscribirlo? A mí no me parece dramático que esos proyectos se presenten y se discutan. De hecho, se presentó y ha sido materia de discusión. Habían algunos que planteaban de que no se podía discutir algo de estas características, pero se han discutido muchas modificaciones, para bien creo yo, del pacto del 15 de noviembre. Pero es que, Mónica, esto no esperes que te dé como la cuña exacta que después es más complejo que eso. Sí, pero quiero saber si está de acuerdo o no con modificar el Sí, quórum pero de lo que yo te 2/3. quiero responder es que el acuerdo del 15 de noviembre ha sido perfectible tal como lo fue en materia de paridad, que fue algo que advertimos ese mismo día. Paridad, escaños reservados para pueblos originarios, en donde el Senado tuvo una negligencia inexcusable de demorarse un año en la ¿Estaría tramitación. de acuerdo con Y, perfeccionar el quórum de los independiente. 2/3? Respecto a los 2/3, para nosotros fue una cuestión muy difícil, porque no es lo que queríamos. Nosotros no queríamos el quórum de los 2/3, pero entendimos que en el momento en el que se estaba, era la concesión que había que, era una concesión necesaria para lograr la hoja en blanco y el plebiscito de entrada. Antes de que nosotros entráramos a la discusión, el acuerdo al que se estaba llegando era hacer que no hubiera plebiscito de entrada y que hubiese una Está convención bien. constituyente. ¿Sería de buena fe cambiarlo entonces ahora? Pero Eso es es lo que que, le Mónica, pregunto. Sigo sin entender. Pero, diputado, si usted tuviera que votar Sí, eso, sigo ¿qué sin- votaría? ¿Sí o no? ¿Estaría de acuerdo o no con cambiar los 2/3? Yo creo que los 2/3 son parte esencial del acuerdo en ese momento. Me parece legítimo que quienes no fueron parte del acuerdo en ese momento planteen cambiarlo. ¿Y usted en lo personal votaría? Y yo, como creo que es parte esencial y creo que además puede los 2/3 tener virtudes en el sentido de no atrincherarse cada uno en una postura y que en Chile vamos a tener que seguir viviendo con quienes piensan diferente y eso es algo deseable. Ponga la Me coma, parece- me pare- ponga la- Ya, ponga la coma para la entonces- conclusión. me parece que ¿Usted estaría en contra de eso? me parece que está bien. Ya, o sea, usted Francisco, no lo cambiaría, pero déjame- entiende que otros quieren pelear por eso. Y me parece totalmente legítimo y es Francisco parte del debate Covarrubias. democrático. Sí, siguiendo con eso, quiero volver al Partido Comunista, pero ¿qué le parece la declaración de rodear la Convención Constituyente para que no hayan cocina adentro? A mí me gustaría saber esa reflexión que le produce. Si hay algo que nos ha enseñado la historia en el último tiempo, no en el último tiempo, la historia en general, no solo en Chile, sino que en el mundo, es que sin movilizaciones sociales es muy difícil que se avance en torno a generar sociedades más justas. Y que en general quienes tienen determinados privilegios, ya sea por herencia, casta, acumulación o el motivo que sea, no van a estar dispuestos a cederlo sencillamente por un acto de buena voluntad, porque entendamos que la caridad no es cambiar las condiciones estructurales del modelo. Pero ¿no te Por lo parece que tanto- las personas están elegidas ahí representan a la sociedad porque están elegidas con Pero un si sistema también- democrático pero- y por lo tanto... Pero Francisco, las personas que estamos elegidas en el Congreso también representaban a la sociedad y había una tranca permanente respecto a las reformas que se podían hacer o no hacer. Y a mí me parece que la Convención Constituyente y los 155 convencionales que estén ahí tienen una tremenda responsabilidad, pero esa responsabilidad no se agota solamente en quienes estén allí deliberando. Hay un pueblo que quiere decidir. Está bien, El otro día pero- había una Gabriel, consulta pero- respecto de... ¿quiénes serían constituyentes? No recuerdo si creo que era Academ. 30% de las personas quería ser constituyente. ¿Era Academ? Sí. Bueno, o una de las encuestadoras. Entonces, esto va a requerir un proceso de movilización permanente, de debate, de participación, que yo creo que es virtuoso. Esto no se agota solamente encerrando a esas 155 personas a pónganse de acuerdo. está claro. Tiene que ser un debate Queda más allá un de minuto, les quiero avisar, y por un minuto, y quiero hacer una pregunta que cabe dentro del minuto, y la respuesta también. Vamos a ver. ¿Ya tienen edad
para ser candidatos a la presidencia en el Frente Amplio que antes no tenían. Varios ahí. ¿Va a ser un tema? ¿Es un tema las candidaturas presidenciales que eventualmente pueda presentar el Frente Amplio? Es sin lugar a duda un tema la candidatura presidencial que tenga que presentar el Frente Amplio, pero respecto de quienes somos más de la generación más joven o que estamos llegando a esa edad, yo estimo, o voy a hablar en mi caso, que me falta experiencia y conocimiento y que además, otra cosa, uno tiene que entender también el momento político en el que está. Y creo que sería ingenuo y un acto de voluntarismo en este momento andar programando candidaturas presidenciales que... me refiero, perdón, Bori, que va a llegar ese momento, y ese momento va a llegar y ustedes van a tener que tomar una decisión, sobre si es que le piden de nuevo a Beatriz Sánchez que vaya, o alguno de ustedes se plantea, va a ser un tema, va a ser, estás viendo en todas estas cosas que están pasando con el Frente Amplio, eventualmente también una pugna de personalidad eventualmente presidenciable. No una pugna, yo creo que es más bien tenemos el deber de presentar una alternativa presidencial que no está clara, que puede ser, sí, ¿qué pasó con Beatriz Sánchez? Beatriz Sánchez, Marcelo Díaz, ¿Cuándo van a Fernando definir Atria. eso? Se tiene que definir a la brevedad, ojalá inmediatamente después del 11 de enero. Diputado, defínese sobre el tema del indulto, si está de acuerdo o no con este proyecto de los senadores para indultar a personas que en el contexto del estallido social cometen hechos de violencia, incluso homicidio frustrado, algo que ha sido criticado por ejemplo, Human Rights Watch como inconveniente e innecesario, independiente, que diría que es necesario el tema de agilizar la prisión preventiva. ¿Usted votaría a favor? Es un tema complejo que no cabe en un sí o un no. Yo creo que en Chile hoy día, y me ha tocado verlo porque he estado en las cárceles, hay un tipo de prisión política. ¿En qué sentido? Déjame contarte el caso de Marcelo Mandujano. Marcelo Mandujano estuvo preso, salió recién, pero ahora la Fiscalía apeló, estuvo 10 meses preso, 8 sin visitas, como están todos los presos sin visitas producto del COVID, porque lo acusaban de haber ideado, planificado e iniciado el incendio a una FP en Punta Arenas. Las pruebas no tenían cadena de custodia, los principales testigos eran carabineros y el principal testigo era un testigo protegido, por lo tanto sin identidad. Tal como ha sucedido eso en el caso de Marcelo, que finalmente fue desechado por la Corte en primera instancia, está sucediendo a lo largo y ancho de todo el país, en donde hay pruebas que son muy débiles, en donde ustedes saben, me imagino que la prisión preventiva tiene como límite 6 meses. Y hay gente que lleva un año. Lleva un Diputado, año pero se nos acaba el tiempo. Solo cortito, entonces, dígame. Yo estoy de acuerdo en estudiar el indulto y la amnistía. Ese proyecto que hay usted va a tener que ser votado sí o no. No admite matices. No. Los proyectos no son votados sí o no. Los proyectos se discuten en comisión. Pero tú estarías dispuesto a... Yo estoy dispuesto a estudiarlo. Incluso a quienes quemaron el metro, quienes quemaron la iglesia. Yo estoy dispuesto a estudiar los casos que sean necesarios en donde no hayan delitos, por ejemplo, que atenten contra la vida, ni del control de armas, por ejemplo. El control de armas no está incluido, pero está incluido homicidio frustrado. Homicidio frustrado no me parece. A todo esto, beneficiaría a Colvin, beneficiaría al civil que mató a una persona. ¿Pero por qué beneficiaría a Colvin? ¿Por qué homicidio frustrado? Claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso digo, no, el proyecto. O sea, así como está, no, pero está dispuesto a discutirlo. Cuando se presenta un proyecto en bruto, uno tiene la posibilidad de buscar mejorarlo y ver cómo va. ¿Y a ti te parece que hay presos políticos en Chile? Yo creo que en Chile hay presos políticos. Hay presos políticos, o sea... Y no solamente en este caso, cuando la prisión preventiva se extiende como una medida desde mi punto de vista de sanción política, sino también creo que hay presos políticos a propósito del conflicto mapuche, chileno-mapuche. Pero eso no se condice con la definición de preso político que en el fondo los organismos internacionales tienen, incluido Human Rights Watch. Mira, la Defensoría Penal dijo lo mismo. Todas estas definiciones requieren, por cierto, contexto y es debatible. Yo no estoy haciendo una afirmación que sea... irrefutable. Yo creo que, producto de lo que me ha tocado ver, en donde se han presentado una cantidad de pruebas falsas por una institución tremendamente cuestionada, como es hoy día Carabineros de Chile, de que se está haciendo uso abusivo de la prisión, y eso es una manera, como la entiendo yo, de prisión. Tenemos que iniciar nuestro minuto de confianza. Paula Escobar.
Bueno, mi minuto de confianza se lo voy a dedicar a la lucha contra el cambio climático, porque se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de París, que es digamos el esfuerzo multilateral más grande que ha hecho la humanidad por combatir el cambio climático. Sin embargo, sus resultados han sido decepcionantes y lo que la ONU ha dicho es que hay que decretar emergencia climática, o si no nos vamos a encaminar a más de 3 grados Celsius de aumento de temperatura en 2100, que es un desastre, y digamos las consecuencias serían realmente irreversibles para la humanidad. Entonces creo que esto nos llama, por un lado, a hacer un esfuerzo individual respecto del consumo que cada persona tiene a nivel nacional, obviamente descarbonizar mucho más rápido, con plazos mucho menores a los que se han empleado ahora, pero también darle importancia de nuevo a los acuerdos multilaterales. Joe Biden ya dijo que en primer día de su mandato va a volver a suscribir el Acuerdo de París, que Donald Trump obviamente se salió. Es muy importante, y el presidente Piñera dijo que lo felicitaba por eso, pero no olvidemos que Chile se salió del Acuerdo de Escazú, a ser consecuentes con el multilateralismo, especialmente en materias climáticas. Mónica Rincón. Bueno, yo quiero dedicar mi minuto de confianza al hombre cero, es decir, al que dedica 0 horas a las labores de cocrianza y al trabajo doméstico. Según un estudio, el 38% de los hombres dedica 0 horas semanales a las tareas domésticas y el 71% 0 horas al apoyo escolar de sus hijos, y todas estas tareas queden, adivinen, en manos de qué, de la pareja del hombre cero. Machismo, puertas adentro, machismo también hay puertas afuera. Es un estudio del BID, señala que tenemos menos acceso, más caro a los créditos. Un 18,2% de las respuestas positivas que reciben los hombres las reciben las mujeres, a pesar de que pagamos más y mejor que los hombres. Discriminación, puertas afuera. No nos digan entonces que le ponemos color, le tenemos que poner color, porque resulta que la discriminación puertas afuera se sigue produciendo, y puertas adentro también en el hogar. Lamentablemente el feminismo al interior del hogar no ha logrado entrar, no hay igualdad de género. Sin el feminismo no hay igualdad. ¿Y el feminismo será doméstico o no será? Francisco Covarrubias. Está claro que yo no soy un hombre cero. Esperamos que nadie Para aquí sea nada. un hombre Yo tampoco. cero, ¿Ah? ¿cierto? Supongo que tampoco. nadie de esta mesa. Esperamos. Esperamos. Total Vamos a hacerle un test con mi después de esposa. tolerancia si son hombres cero o no. Fernando, ¿no? Bueno, voy a mi minuto de Nadie quería con la madre. Confianza. Voy a mi minuto de confianza. Bueno, esta semana supimos, digamos, la resolución de la Corte Suprema en Estados Unidos a propósito de lo que trató de hacer Trump, digamos, y el gobernador de Texas en cuanto a impugnar la elección, con lo cual ya queda absolutamente zanjado que tenemos ganador en Estados Unidos, que es Joe Biden. Claro, nosotros vamos a tener algún receso en el programa por Navidad y Año Nuevo. Vamos a estar de vuelta cuando ya esté a punto de asumir Biden, y mi minuto de confianza está relacionado con eso. Yo creo que las señales que ha dado Biden hasta ahora han sido particularmente buenas. Creo que Estados Unidos tiene que superar lo que han sido 4 años muy malos con Donald Trump, que le ha causado un daño a Estados Unidos y al mundo, en el fondo, porque se ha degradado la democracia con Donald Trump, y creo que están las esperanzas puestas por el tema de cambio climático, por el tema del COVID, pero sobre todo por el liderazgo que tiene que tener Estados Unidos y por las señales que le puede dar a la centroizquierda en el mundo de un liderazgo moderno, sensato y moderado que puede significar el Joe Biden. Así que todas las esperanzas están puestas ahí. Muy bien, mi minuto de confianza se lo voy a dar al esopo chileno Claudio Fuentes Mechitas de Clavo, quien tuiteó lo siguiente hoy día: el zorro es hábil en atrapar conejos y gallinas. Un conejo cansado de vivir en temor se acercó a las gallinas y le propuso por qué no unían fuerzas para vencer al zorro. A las gallinas les pareció excelente idea, las gallinas se cansaron, sin embargo, después de custodiar el sur y quisieron moverse al norte, que era más cálido, los conejos no estuvieron de acuerdo. En una segunda asamblea dejó de haber acuerdo, un grupo de conejos dijeron que no estaba en la naturaleza que conejos y gallinas compartieran. Al día siguiente la granja volvió a ser lo que era. El zorro, que a lo lejos miraba todo esto, se afilaba los dientes y sonreía. Se acercaba la hora de almuerzo y su gran dilema era ¿qué comería? ¿Gallina o conejo? Encuentro que Mechitas de Clavo le apuntó medio a los problemas de unidad. Ojo, que funciona para los dos lados. En este caso, funciona para los dos lados, pero efectivamente los conejos y la gallina están haciéndole
el juego al sol. Es mejor esa fábula cuando se habla de la fábula de la zorra. Sí, pues no la recordemos esa siquiera. la- No la esa la- recordemos. Lo sé, Perdón, está haciendo esta solo la razón, ironía el- de el- cuando el- a una mujer la Yo llamaron no voy a zorra. alterar, no voy a alterar para darte un gusto de feminismo, No. una cosa que le planteó. Oye, no Hombre, es un no gusto de entendiste feminismo, nada. ¿eh? Estaba alegando cuando se usó Tarjeta amarilla, misóginamente Sí, la tarjeta fábula de la amarilla. zorra. No, nada de... Me toca mi minuto, ¿no? Gracias, Paula. Sí, Me toca Un total. minuto, sí. 2 minutos, gracias. No, es No, uno ¿cómo nomás. quedó? No, Yo quiero Sobre- aprovechar para tratar de vincular la política contingente con algo que a mí me gusta mucho, que es la poesía, y aprovechar de recomendar a esta tremenda poetisa chilena, chilota, que se llama Rosabeth Muñoz. Y que en uno de sus poemas dice así, como si fuera un mensaje para nosotros en estos tiempos turbulentos. El verano tiene la palabra, los jóvenes le piden consejo, cómo ofrecer el cuerpo al dolor, recetas para decir, secretos hallazgos que quieren acortar el camino. Cuídate de querer ser siempre joven, murmura rencoroso el poeta. Y como me quedan unos segundos, quiero aprovechar a todos a que sigan a Antonia Orellana, Constanza Chonhaut, Patricia Rada, Camila Arenas Esta no en es la Twitter, que son franja. nuestras candidatas constituyentes, algunas de nuestras candidatas constituyentes, que van a hacer un tremendo aporte a la convención. Connie Chon, Toti Orellana, Camila Ya, Arenas, si no es la Patricia franja- Rada. Esta no es la La franja de franja, propaganda, no. es el minuto Pero hay que de aprovechar, confianza. a dar espacio también. No era el minuto de la franja Puede electoral. citar a Galeano Era, con claro. los nadie que valen menos que la bala que los mata, por ejemplo. Duro. Muchas gracias, Gabriel Boric, por haber estado aquí con nosotros. Amigos, nos encontramos en 15 días más. No, no, pues, no, ¿qué no, pasa, no, Ignacio? Espera, que tenemos que anunciar. Tenemos receso de Navidad y de Año tenemos receso Nuevo, de Navidad. así que nos vemos en enero. El próximo Próximo Nos vemos en año. 2021, Después que en terror. el receso. Sí, Sí, no, qué pero miedo, estoy hablando de nosotros, ¿no? nosotros. Nosotros. Sí, por eso Este estoy es un diciendo, el programa, un programa, colectivo. yo iba a decir que nosotros nos encontramos Gallina y después, conejo nos vemos en 15 el días, festejo. y sin embargo, viene el otro panel Obvio. la próxima semana, obvio. Excelente. Exacto. Y después pero- vienen los Nos recesos veremos de en Pascua y Año 2021. Nuevo. ¿Ah? Nos veremos. Esperemos Un gusto que sea estar de mejor. vuelta en Tolerancia, hace tiempo que no me tocaba por acá. Sí. Es que no había estado el programa. Nos no dio tenía miedo el tiempo. libro, eso sí, pensamos que lo iba a leer entero. Yo pensé que le iba a regalar el libro. No, el de Por poemas. favor, muestra el libro. No, el de Rosabeth y Muñoz Sí, es este, sí, de la pensé que edición le iba a El Lumen, regalar. que Pero es muy pensamos bonito. que iba No, pero el a otro leer es este libro. de Anne Chapman, de Yaganes del Cabo de Horno, que gracias por darme el pase, pero aprovecho que ahora que vamos a tener a los pueblos originarios siendo parte del debate, conozcamos nuestra historia. Estuvieron miles de años antes de que nosotros llegáramos Ojalá que también la a los Patagonia. afrodescendientes. Así que los Yaganes, Ya. Cahuéscar... Muchas tienen mucho que- gracias, Gabriel. Y no regaló el libro. No, No, se lo está leyendo. Lo debería haber regalado el mejor Chao, minuto de chao. confianza. eso. Ya, defínase. ¿Quién se lleva el libro?